Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas de la comunidad y de los lugares más lejanos que también nos están escuchando. Hoy día continuamos con un hadith más de los hadiths del profeta Muhammad, la paz sea con él, que están compilados en el libro que se titula Jawam al-Kalim, los hadiths cortos, los dichos proféticos, concisos, llenos de sabiduría. Y hoy día tenemos el hadith número 5, que nos habla acerca de la lengua, controlar lo que uno dice. Y el autor del libro nos trae igual un hadith muy corto y nos elabora bastante el tema. Es un tema bastante amplio porque se trata bastante en los libros de la buena conducta del musulmán y lo que uno debe, cómo uno debe manejarse en este mundo. Entonces vamos a ver qué tenemos acá y algunos dichos del profeta alayhi salatu wasalam, también del profeta en otros hadices, aleyas del Corán, y algunas palabras de algunos sabios en respecto a este tema que es más importante de lo que aparenta, el tema del habla, el tema de controlar la lengua. El hadith es muy corto y dice simplemente amsik alayka lisanaka, amsik alayka lisanaka, que se traduce controla tu lengua lo más literal posible, que significa a su vez controla mucho lo que tú dices, observa y ten cuidado con las cosas que tú dices. Hay muchos hadices que se expresan de esta manera y los van a encontrar de manera traducidos de manera literal, que es el control de la lengua, etc. E incluso a veces de una manera muy gráfica, en la que en una ocasión un hombre le preguntó al mensajero de Allah, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, acerca de un consejo. Y el profeta fue tan gráfico con él que sacó su lengua y la sostuvo con sus dos dedos y le dijo: controla esto. Y en otra ocasión, algo muy similar también, uno de los compañeros del profeta, de sus discípulos, también estaba con su bendita compañía y le preguntó acerca de los consejos, los mejores consejos para la vida y para la salvación, y le expresó de una manera muy similar. En el hadith que estamos viendo hoy, es una parte de un hadith un poco más amplio, un poquito más largo, y lo vamos a ver a manera de beneficio también, aunque no vamos a tocar los otros temas del hadith. Es narrado por Uqba ibn Amir, uno de los discípulos del profeta, que le preguntó acerca de la salvación. Él narra el hadith y le dije al profeta: oh mensajero de Allah, ¿en qué consiste la salvación? Y el profeta, la paz sea con él, le dijo: controla tu lengua, permanece en tu casa y llora por tu falta, llora por los pecados que has cometido. Este es el hadith, es un hadith recopilado por algunos sabios, entre ellos el imam Ahmad y el imam At-Tabarani. Y el profeta, la paz con él, está aconsejando a este hombre, primero, que controle su lengua, y es lo que vamos a ver ahora. Después le dice que permanezca en su casa, y esto tiene varias interpretaciones, entre ellas que en los tiempos de fitan, que significa tribulación, y en los tiempos de tentación y en los tiempos de dificultad, donde la gente se sale a extraviarse, el profeta le dijo: liyasaka beituka, literalmente. Liyasaka beituka, que significa que tu casa te sea suficiente, es decir, que estate ahí contento.
permanece en este lugar, que sea suficiente para mí, para ti estar en tu casa, permanece ahí. Entonces, los sabios nos explican a qué más puntualmente se refiere. Cuando lo que la gente hace en algunas sociedades, algunos tiempos, cuando eres joven y todos tus compañeros lo que salen es a perder el tiempo, salen a tomar licor y salen a hacer cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Entonces se expresa o se entiende muy bien el hadith en este contexto. Y le dice, y llora por tu pecado, es decir, realmente lamentate por aquellas faltas que has cometido. Y ser consciente de que te vas a encontrar con Dios en algún momento y que tienes faltas, y lamenta eso. Pero consiste la salvación, y el profeta, la paz con él, es muy preciso, no se extiende más allá de eso, y le da una síntesis grande y le dice estos 3 puntos que tiene que hacer, estos 3 pautas, consejos que debe tomar en consideración. En cambio, la persona, al final del hadith, que no le importa en absoluto lo que hace y lo que deja de hacer, y si es falta o no es falta, y si es pecado o no es pecado, si es que ante Dios está bien o no está bien, no le tiene a Dios bajo ninguna consideración ni mirada, es justamente lo contrario a lo que el profeta estaba hablando. El profeta estaba hablando de una conducta correcta y responsable ante Dios. Bien, la primera parte del hadith. Regresamos a la primera parte del hadith que nos habla acerca de la lengua. Controla tu lengua. Vamos a ver que el profeta, la paz con él, en otros hadiths que vamos a mencionar ahora, hace mucho énfasis. Por ejemplo, el hadith en el que el profeta, alayhi salatu wasalam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: quien crea en Dios y en el último día, que diga algo bueno o que permanezca en silencio. Y este es también una parte de un hadith muy, muy célebre del profeta, la paz sea con él, en el que dijo: quien crea en Dios y en el último día, que diga algo bueno o que permanezca en silencio. Y este también es un gran consejo y una manera muy elocuentemente expresada en la que el profeta está exhortando a su nación a decir únicamente cosas buenas, y si no vas a decir algo bueno, mejor permanece en silencio. Y en este mismo contexto, el profeta le dio una serie de consejos a uno de sus discípulos, y es Muad ibn Jabal, cuando le enviaba a otro lugar. Y bueno, le dio varias cosas a que tenga en consideración, y le habló acerca de la salvación y de cómo llegar a lo más alto del paraíso. Y tuvieron una conversación muy interesante, este discípulo Muad con el profeta, la paz sea con él. Y al final de la conversación, el profeta le pregunta, le dice: ¿acaso no te informo, Muad, de qué es aquello que controla todo esto, o que todo esto que hemos hablado está de alguna manera vinculado o sometido a? Entonces le dijo: claro que sí, oh mensajero de Allah, infórmame. Entonces el profeta le dijo: controla esto, y una vez le hizo una manera muy gráfica, o sea, tu lengua, dijo: controla esto, controla tu lengua. Y Muad se asombra de ese consejo y le dice si es que vamos a ser considerados por todo lo que decimos. El profeta se asombra aún más por la pregunta y le dice que por supuesto que sí, por supuesto que sí, y es muy enfático y bastante severa la respuesta del profeta en este sentido, y le dice: ¿acaso lo que a la gente hace que caiga de narices al infierno si no es lo que han cosechado con sus lenguas? Entonces le quería hacer al profeta, la paz con él, a este gran compañero y discípulo Muad, el gran peligro de no tomar en consideración todo lo que uno dice, o tomar a la liviana todo lo que uno dice. Vamos a ver a leyes del Corán en donde Dios hace también muy claro de que las cosas que uno puede decir pueden traerle cosas muy graves.
hadices como el profeta alayhi salatu wasalam también, que hablaban acerca de lo que uno a la final de su vida cultiva, cosecha, quiero decir, de todo lo que ha dicho. Entonces, eso a la final es pesado en las balanzas. Hay aleyas en el Corán que hay muchas aleyas en el Corán que nos hablan que los ángeles están escribiendo todo lo que decimos. Voy a mencionar un par nada más a manera gráfica. Dice, por ejemplo, una aleya no pronuncia una palabra sin que tenga al lado un observador listo, es decir, listo para escribir lo que vaya a decir. Esa es la leya 18 de la sura 50. Y vamos a ver en la leya 21 de la sura 10 que dice, ciertamente nuestros mensajeros escriben todo lo que maquinan hacer. Una parte de la leya en donde Allah informa que sus mensajeros, o sea, sus ángeles, escriben todo lo que la gente estaba maquinando hacer o planeando hacer de mal, ¿no? En este sentido. En otra ley también vamos a encontrar una expresión de Dios muy similar cuando dice Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, la ley 80 de la sura 7, Al-Araf, donde dice, por supuesto que sí, nuestros mensajeros que estaban junto a ellos escribían. Es decir, los mensajeros de Dios, los ángeles, que tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda, están escribiendo en estos pergaminos, en lo que ellos tienen para escribir, obras de bien y obras de mal, y palabras de bien y palabras de mal. Y estos rollos, el rollo de la derecha y el rollo de la izquierda, van a ser desplegados en el día del juicio final, y Dios nos va a tener una contabilización a cada alma, y para Dios es algo tan importante y al mismo tiempo tan sencillo juzgar a cada alma por lo que ha obrado. Y estos rollos van a ser traídos para la persona. Y han leído pasajes en el Corán donde Dios dice que la persona correcta, o sea, en el rollo del ángel que estaba en la derecha, sus acciones se han escrito más, sus buenas acciones. Y la persona cuando resucita en el día final va a recibir ese rollo, le va a entregar a los ángeles, o Dios va a hacer que le llegue a la persona ese rollo, y lo va a recibir en su mano derecha. Y la persona que está condenada va a recibir su rollo en la mano izquierda. Hay un pasaje en el Corán que nos habla de esto. Bueno, vamos a ver algunos de los dichos de los sabios de nuestra religión que nos hablan acerca de este tema. Nos dice en un athar, uno de los primeros dichos que se relatan de las primeras generaciones, de los primeros sabios del Islam, que decía que el ser humano no se va a poder nunca mostrar correcto ante Dios a menos que su corazón esté puro y esté correcto. Y dicen, su corazón nunca va a llegar a estar puro a menos que su lengua esté purificada o esté correcta o esté encaminada. También se puede entender la palabra que usan el sabio. Es decir, que esté encaminada, que esté enrumbada en la verdad, que no esté cayendo en falsedades o en cosas que desagradan a Dios, es decir, mentiras, insultar, decir cosas que no están bien. Entonces, hasta que la persona no logre eso, no va a tener un corazón verdaderamente puro. Y mientras no tenga un corazón verdaderamente puro, la persona no va a estar en el completo agrado de Dios. Vamos también a ver otro dicho que aparentemente es relatado de alguna manera del profeta, la paz sea con él también, que dice que el buen carácter de la persona en el Islam es cuando no habla demasiado. En este sentido hay que entender que, como el profeta dijo, quien
vaya a decir algo bueno, que si no vas a decir algo bueno, permanece en silencio. En este otro sentido que se completa es que la persona que no encuentra algo realmente propicio y bueno, oportuno decir, algo que vaya a construir algo positivo, entonces mejor que permanezca en silencio. Y por eso es que dice el hadith, mi husn islam el mar qillatu kalami, que una persona que tiene una buena conducta en el Islam tiene pocas palabras. Otro de los sabios del Islam dijo lo siguiente, min alamat kamal al-aql muraqabat al-lisan wa qillatu al-kalam, que significa de las señales que una persona tiene un buen intelecto, o sea, que es una persona realmente razonable, es que está continuamente observando lo que dice o lo que puede decir y por tanto su habla es poca. Entonces no habla demasiado, en pocas palabras, no habla demasiado y es la idea que se quiere transmitir acá en este tratado del hadith que el profeta alayhi salatu wasalam, la paz sea con él, nos quiere decir que cuando uno controla o llega a controlar todo lo que dice, realmente está en muy buen camino. Recuerdo uno de los grandes sabios del Islam de la antigüedad dijo que siempre que iba a hablar algo, tenía presente en su mente de que va a tener que rendir cuentas a Dios de eso que está diciendo. Por tanto, siempre se resistía a sí mismo a decir o a hablar, sino lo que estrictamente sea necesario. Y obviamente eso es un grado muy alto de piedad de este sabio que si no me equivoco es Abdullah ibn al-Mubarak, uno de los grandes sabios del hadith de la antigüedad, que era muy consciente y quería ser consciente también a sus pupilos, a sus estudiantes, quería transmitirles la importancia de pensar muy bien lo que uno va a decir cuando está en presencia de sus padres, de su familia, cuando está en su ámbito que se desenvuelve o en el trabajo y demás, tiene que ser muy consciente de todo eso. Y para concluir, quisiera dar un consejo de mi parte personal a mis hermanos y hermanas que he visto, que creo que es muy importante hacerlo en, en, nuestro, en nuestra sociedad que he vivido acá en América Latina, y es que dentro de este mismo capítulo entra el capítulo de hablar de la religión con conocimiento. Y es muy importante, y es aún más importante cuando estamos hablando de la religión o del Corán o de un dicho del profeta, hablarlo con conocimiento de causa. Entonces, si vamos a decir Dios dice en el Corán, tenemos que estar completamente seguros de que Dios dice eso en el Corán y tener la ley enfrente de nosotros y conocerla muy bien y entender ese significado. Si vamos a decir el profeta dijo, tenemos que estar muy seguros de que el profeta haya dicho. Y en una sociedad en la que mucha gente dice Dios quiere esto, Dios ordena esto y realmente no tienen un fundamento para decir eso. Y eso es una de las grandes prohibiciones que aparecen en el Corán. An taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dice Dios en el Corán, que prohíbe que la gente diga de Dios, dice, Allah nos exhorta y dice, y les prohíbe que hablen de Dios, de aquellos que no tienen conocimiento. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios quiere esto, Dios quiere hacerte esto, Dios dice esto, bueno, tiene que ser realmente así. Tiene que ser realmente así. Entonces tenemos que tener una base realmente sólida y fuerte para sustentar lo que estamos diciendo de Dios y del mensajero de Dios o de cualquier mensajero, no solo el profeta Muhammad, la paz con él, sino también de Jesús y de Moisés y de todos los profetas de Dios. Porque como son profetas y son mensajeros, lo que ellos han dicho es prácticamente lo que Dios quiere. Ellos transmiten de Dios un mensaje. Entonces, el profeta lo advirtió esto en varias ocasiones. Les dijo, cuidado con que mientan algo de mí, porque si mienten algo de lo que yo he dicho o no he dicho, no es como cualquier otra persona. Es algo gravísimo ante los ojos de Dios.
Entonces, por eso es que vamos a ver en los libros de Hadith un esfuerzo enorme que hicieron los sabios de la antigüedad para identificar el Hadith y el grado de autenticidad y la cadena transmisora y el estudio de esta gente que transmitió el Hadith, una biografía de cada uno de ellos, para realmente traer lo que es absolutamente auténtico del profeta Muhammad, lo que el profeta Muhammad realmente dijo o hizo. Esa es la ciencia del Hadith, es una ciencia que, para darles una idea, en la universidad en la que estudié se estudian 4 años, una maestría de 4 años más. Entonces son 8 años de la ciencia del Hadith para tener un conocimiento bastante bueno o sólido de lo que es los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, me recuerdo primero en todo lo que he hablado a mí mismo y me exhorto en todo lo que he dicho a mí mismo primero, después a mis hermanos y hermanas, de que el tema de hablar, el tema de la lengua es algo muy importante, controlar lo que decimos, porque sin duda eso queda registrado, como hemos mencionado en estas aleyas, y tendremos que eventualmente dar cuenta de ello, salvo que pidamos perdón y que devolvamos lo que tenemos que devolver en el sentido abstracto de lo que hemos dicho. Por ejemplo, si es que yo he dicho algo en contra de alguien, tengo que decirle, mira, perdóname, no quise decirlo. O devolver lo que hemos dicho, arreglar lo que hemos dañado hablando en alguna ocasión. Si he dicho algo negativo de un hermano o de una hermana, tengo que ahora hablar algo positivo de ese hermano y de esa hermana. Porque ante Dios es algo incorrecto hacerlo. Y bueno, el tema es amplísimo, pero en resumen es que uno debe siempre tener una consideración muy especial de lo que uno está transmitiendo, de lo que uno está diciendo y de lo que uno también deja de decir. Porque no decir a cosas que tenemos que decirlas es también un error y es como decir, estamos siendo cómplices de alguna medida de las cosas injustas. No podemos estar tampoco en silencio ante una injusticia evidente. Sí tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de corregir y de decir, si no vamos a traer un daño ante una cualquier situación, debemos tratar de hablar y mejorar a través de también la palabra. La palabra es una herramienta muy grande, o como dicen algunos sabios, es un arma de doble filo. Es decir, puede cortar para bien, pero también puede cortar para mal. Bueno, inshallah sea de beneficio esta composición y que Allah Azza wa Jal, que Dios Todopoderoso, nos siga guiando en el bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.